Después de poco más de 2 años de jugar un fútbol dinámico, explosivo y en extremo vistoso, el Club León por fin logró su 8ª estrella. Los dirigidos por Ignacio Ambriz habían buscado con mucha garra un título esquivo, perdiendo incluso una final aburridísima con los Tigres 1 año y medio atrás. Demostrando ser el mejor de punta a punta en el torneo Guardianes 2020, la Fiera concretó su campeonato, venciendo en la final a los sorprendentes Pumas. El año 2020 no fue bueno para el fútbol. Estadios vacíos, jugadores contagiados, clubes castigados económicamente y hasta torneos cancelados. Ese fue el caso en nuestra Liga MX, que alcanzó a disputar las primeras 10 jornadas del torneo Clausura 2020. Pero luego del partido entre Cruz Azul y América se suspendió de manera indefinida, unos días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al SARS-CoV-2 como una pandemia. Parecía que el ejercicio futbolístico regresaría unas semanas después, pero la realidad nos dio un puñetazo directo en la cara y los dirigentes del fútbol decidieron cancelar el torneo, dejando el trono vacío por primera vez en la historia. 4 largos meses tuvimos que esperar para que el balón volviera a besar el césped. El nuevo campeonato se llamaría Guardianes 2020 en honor a los profesionales de la salud que han trabajado sin descanso para combatir la enfermedad. La novedad fue el equipo de Mazatlán, que llegaba arrebatándole la historia al Club Morelia. Fue despachado de un momento a otro y todos sus activos eran trasladados a la franquicia número 60 que ha participado en nuestra liga. Además se sumaba una nueva regla que facilitaría el camino rumbo a la liguilla: la reclasificación o repechaje, palabra más adecuada para un premio a la mediocridad. Del puesto 1 al 4, los cuartos de final estaban asegurados. El resto se definiría con una eliminatoria a partido único entre el 5º y 12º puesto de la tabla. Los millones de dólares invertidos en las Chivas, el nuevo semestre de esperanza para el Cruz Azul, la exigencia permanente al América, a los clubes del norte que buscaban el anhelado reconocimiento nacional y el pelotón de escuadras que lucharían por salir de la medianía en la tabla general. El camino del campeón iniciaba visitando el estadio de las Chivas. Se guardó un respetuoso minuto de silencio por las situaciones ya comentadas y entonces comenzaba el partido. Chapo Montes daba la primera muestra de por qué sería el mejor jugador del campeonato. Su tiro libre se iba apenas por encima. León no paró de apretar en todo el partido y exigía a Toño Rodríguez. Al 56 Ángel Mena se comió una clarísima en el borde del área chica y poco después otra todavía más fácil, aunque ahora con la pierna izquierda. Cota sacaba un manotazo a disparo del Chicote y luego su colega hacía lo propio contra Montes. León se salvaba de un cabezazo de su ex JJ Macías, que se iba al poste y luego al cuerpo de Rodolfo. Poco antes de que terminara el partido, el ángel del gol volvió a regar el tepache y se acababa lamentando sobre el césped. El juego terminaba a tablas y los panzas se quedaban con ganas de sus primeros 3 puntos. Para la segunda jornada el juego se pospuso durante 50 minutos por el chaparrón que cayó sobre el Nou Camp. A pesar de que Monterrey presionó fuertemente durante el inicio del partido, no concretaron. Antes del final de la primera mitad, Sosa mandó un balón al poste. Cota volvió a lucirse al 75 y luego de que Tecillo se perdiera el gol, caía por fin el de la ventaja, gracias al pie izquierdo del veterano capitán. En el siguiente partido seríamos testigos de la única derrota de los de Ambriz en el Guardianes 2020, al menos en su fase regular. El primero del azul cayó tras una serie de rebotes que al final Escobar mandó al fondo. Gigliotti intentó empatar con el taco, pero Cruz Azul estaba jugando muy bien y en la segunda mitad finiquitó el resultado desde el punto penal. Santiago Jiménez tiró potente y así se acababa el encuentro. Visitaban entonces a su hermano Pachuca, urgidos de empezar a cosechar puntos. Gigliotti y Meneses se perdían de sendos cabezazos en el primer tiempo y en la segunda parte otra vez Cota levantaba la mano. No obstante, después de un paradón de Ustari, León continuó presionando y después de un profético recorte de Jairo Moreno se cantaba el gol de la Fiera y otra victoria para su costalito. Ahora se ponían un elegante uniforme negro para recibir a un apestoso equipo de Tijuana que estaba jugando muy mal. Campbell se lanzó de palomita en una situación que pintaba para hacerse con el pie, pero luego se desquitaba con un zurdazo lejano que se iba para afuera. Los de negro se salvaban del primero en el filo del descanso, pero luego se señalaba un penal nacido del VAR. Castillo anotaba y se iban a los vestidores con bronca. Sin embargo, al volver Navarro le filtraba un espectacular balón a Meneses, quien no se la pensó y la metió al primer poste de Jonathan Orozco.
La remontada estuvo a cargo de Manuel Gigliotti, que cacheteaba una pelota muy sencilla para su primer tanto con la camiseta de León. Los leoneses viajaban a la frontera para visitar al estadio de Ciudad Juárez. Alfonso Blanco sustituía a Cota y demostraba que estaba listo para el reto. Bravos no se achicaba y seguía llegando durante todo el partido, pero no lograban meter el balón en la portería. Blanco continuaba como héroe de su escuadra y sus coequiperos no le correspondían, por lo que el partido terminaba repartiendo las donas. Para la jornada 7 recibían al Atlas y el despedido del América por violencia doméstica, Renato Ibarra, le pegaba de volea y a Rodolfo Cota se le iba entre las piernas para el primero del partido. No tardó mucho en caer el del empate. Montes picó un balón lleno de genialidad y Navarrito la bajó como gran maestro, para luego ceder a Gigliotti, quien solo empujó a gol. Un par de minutos después, León jugó una cascarita dentro del área rojinegra y el lateral, Fernando Navarro, hizo una de crack, para luego ir a festejar con un par de volteretas. Veíamos cómo Edgar Saldívar se rompía los ligamentos y sus gritos de lamento helaban la sangre. Nico Sosa la mandaba a la luna y arruinaba una gran jugada colectiva antes de que Meneses hiciera una de recreo de primaria. El juego finalizaba y León se adueñaba de la segunda posición, solo por detrás de Cruz Azul. Otra vez vestidos de negro iban a Aguascalientes a jugar contra el Necaxa, todavía dirigido por Poncho Sosa. Los Rayos cerraron una al principio y luego empujaban flagrantemente al Puma Gigliotti dentro del área. Mena cobraba mal el penalti y Malagón atajaba. No obstante, el guardameta se había adelantado y se repitió el tiro. El ecuatoriano no cambió de lado y ahora sí puso su nombre en el marcador. Ya en el complemento se volvía a señalar la pena máxima y otra vez Ángel Mena asumía la responsabilidad, aunque ahora sí tiraba a su izquierda y sellaba el doblete. Al 65 Cota volaba para la foto y después Malagón también se rifaba una parada espectacular. Los cartones ya no se movieron y León sumaba su segunda victoria consecutiva. La racha se cortaría en su partido contra Tigres, donde Nico Sosa demostraba que lo suyo era jugar PlayStation. El marcador se inauguró poco antes del descanso, después de que Nahuel Guzmán sacara una increíble con su pierna izquierda, pero ya no pudo hacer nada ante el cañonazo que salió del pie derecho de Navarrito. Jota le sacó la pelota a Guiñac con un manotazo magnífico antes de que Nahuel volviera a demostrar sus reflejos. En otra del portero de León veríamos por qué sería convocado a selección nacional, aunque su defensa no le ayudó en el gol del empate de los regios. Ya para cerrar, Rodolfo Cota hizo una de más y el puntito llevaba su rúbrica, después de una actuación para recordar. La corregidora de Querétaro los recibía en una nueva jornada y los gallos empezaban fuerte, pero el marcador lo abría Mena, luego de una asistencia perfecta de Montes y una definición artística del ex del Cruz Azul. Otra vez Nick Killer, un apodo por cierto nada acertado, fallaba pleno ante el portero y después su cabezazo se iba al poste. En el segundo tiempo los panzas verdes acecharon el área de Gil Alcalá, pero fue la Pina Arellano el que metió un gol después de mucho tiempo de no hacerlo en la Primera División de México. La barrera de la visita metía las manos y Querétaro le daba la vuelta al marcador desde el punto penal. Nada más le duraba 3 minutos el gusto al gallo, ya que Meneses remataba bocajarro y tras el rechace Gigliotti la mandó a guardar. 10 minutos después el mismo argentino remataba perfecto el centro de Luis Montes y celebraba con Sosa, quien solo eso pudo aportar durante el juego. En el duelo de fieras que entonces no sabíamos, pero que sería el mismo partido que la gran final, los Pumas se salvaban después de un zurdazo de Mena que reventaba el larguero. Talavera demostraba que era el mejor portero del campeonato y llenaba de seguridad su defensa, sumando una tajada tras otra. No obstante, César Arturo Ramos Palazuelos juzgó como falta, penal, amarilla y roja una salida de Tala que apenas alcanzó a rozar a Ángel Mena, mismo que cobró y venció a Julio González. El segundo fue del chileno Meneses. El Takeshi no desperdició la asistencia de Navarro y con clase tocó a la derecha del portero suplente y así terminaron con el invicto de los Pumas. Llegaba entonces la jornada 12, jugaban contra otro muy mal equipo de San Luis y los pupilos de Ambriz ganarían a medio gas. Primero fue Ángel Mena que le pegó medio charro y el bote venció a Werner. El soso partido se volvió a encender hasta el 71 con el gol de Jan Meneses, que clavó como si estuviera jugando contra niños. A partir de esta jornada los panzas verdes ponían su bandera en el primer lugar de la tabla general y ya nadie los bajaría de ahí.
Se venían 2 partidos jugando como local. Primero recibieron al Nobel equipo de Mazatlán, que solo hizo las cosas bien en sus redes sociales, mas no en la cancha. El Puma metía el primero, pero se anulaba por fuera de juego. Al 55 Sansores sorprendió a su anfitrión con un punterazo. No obstante, sucumbieron ante la potente presión del Club León. Primero fue el Takeshi, que estaba en fuego y vencía relativamente fácil al portero del Mazatlán. A unos segunditos del final se señalaba una mano y una vez más el cobrador oficial clavaba su gol desde los 11 pasos. El segundo juego consecutivo como local tuvo que moverse al Estadio Victoria de Aguascalientes, ya que el municipio de León perdió una demanda judicial de Roberto Cermeño y el club tenía que entregar las instalaciones. Ya en el campo del Necaxa se jugaría el partido ante un América que buscaba mantenerse dentro de los primeros 4. Las Águilas por poco abrían el marcador antes del primer minuto, pero Tecillo y luego el poste evitaron el gol americanista. El suplente Jiménez volaba para sacar de mano cambiada un tiro genial de Navarro. Luego Cota hacía lo mismo con un remate de Córdoba y el partido era de lo mejor que habíamos visto durante el torneo. Navarrito repetía su actuación de delantero improvisado y con un sutil toque cruzado volvía a anotar gol y después festejaba con un swing. América no se rindió y Sebastián Córdoba se tendió de palomita para empatar el marcador. Chapito no pudo meter su gol y luego Cota le regaló la remontada a Henry Martin en una jugada donde Benedetti volvió a lesionarse de la rodilla. Los de Cuapa no pudieron sostener su ventaja y Meneses volvió a poner las tablas con una buena barrida en los últimos suspiros del primer tiempo. En el segundo Mena hizo una de sexto año pero no pudo rematar. Sin embargo, alcanzó a mandar el centro y el capitán Montes la empujó para poner el marcador definitivo. Todavía se vieron un par de atajadas de los porteros, pero León demostraba que era el mejor equipo del torneo y que iba a ser muy complicado abatirlos. Visitaban el Cuauhtémoc de Puebla, que los recibía con un disparo de Angulo. Cota continuaba con su importantísima participación, sacando un remate de Ormeño. Al 49 el mismo peruano mexicano ganaba la posición y de zurda tiraba, pero Rodolfo no se dejaba vencer. Unos instantes después, Emanuel Gigliotti volvió a responder a su titularidad con un frentazo potente que Viconis no pudo parar. Ángel Mena se devoró una igualita a las de la primera jornada contra las Chivas, pero luego ya no se atrevió a equivocarse después de una correctísima asistencia del Puma. Montes se lucía con un disparo de larga distancia justo antes de que Cota le robara el gol a Ormeño y del cabezazo de Aquino a Tabó, que le costó la roja al peruano. Todavía la franja tuvo su premio con el testarazo de Álvarez, pero ya no la alcanzó. Campbell hizo un par de recortes y de derecha la mandó al travesaño. Tabó lo tuvo, pero su barrida no llegó a tocar el balón. Ya de regreso en su estadio se jugó un partido rarísimo donde León iba vestido de negro y Santos de verde. Gigliotti metía el primero, pero se anulaba una vez más por posición adelantada. Acevedo se lucía con su mano derecha ante el disparo del Takeshi. León se salvaba del primero en un tiro de esquina, pero luego Rodolfo Cota se comía el gol de Furch. León se puso las pilas y el Chapito nos hizo suspirar a todos con un golazo que nos encantaría ver en selección nacional, aunque el de Ciudad Juárez ya había avisado que ya no acudiría a los llamados del combinado azteca. El avión Ramírez no se quedó atrás y con un toque perfecto concretaba la remontada. Alcanzó el tiempo para ver un par de increíbles atajadas de los dos porteros que se hacían grandes bajo los 3 postes. Después del pitido final se veía un zafarrancho en el túnel rumbo al vestidor, que terminaba como pelea de secundaria, con muchos gritos y amenazas, pero sin golpes ni nada para sancionar. La Fiera visitaba al Diablo en la última jornada. León buscaba romper un récord de puntos en torneos cortos, pero otra vez Aquino se iba expulsado apenas al minuto 15, luego de la revisión del VAR. Jugar con 10 no fue impedimento para que los de Guanajuato se fueran al frente con un gol de Ramírez. Sin embargo, Toluca estaba urgido de escalar puestos en la clasificación y Estrada sacó un punterazo de otro partido para empatar el marcador. El segundo tiempo también fue para la tromba llamada León, empezando con un balón al poste de Navarro. No obstante, Toluca remontó con el tiro penal del Canelo, pero Luis Montes estaba en el campo y su pierna izquierda nos regaló el gol más espectacular del campeón durante el torneo, colgando el balón en el ángulo de la portería de Luis García. Los mexiquenses reventaron el larguero y luego estuvieron cerca de meter la pegada al poste, pero no hubo suerte para ellos. La escuadra de Ignacio Ambriz avanzaba a la fiesta grande como líderes generales, jugando un fútbol fantástico y con las expectativas por los cielos. Solo tenían que esperar un par de semanas para el primer episodio contra el equipo que llegara del repechaje. Puebla derrotaba en penales a un descafeinado Monterrey y se colaba en el último lugar para los cuartos de final, donde sorprenderían el partido de ida.
Y es que después de varios meses sin conocer la derrota, los Esmeraldas volverían a caer, ahora contra el número 12 de la tabla. Omar Fernández no dejaba que la gente se acomodara en sus sillones y en el primer minuto de partido ponía el de la ventaja poblana. Viconis se equivocaba fatalmente, pero León no aprovechaba. Tabó hacía trabajar a Cota y luego Angulo anunciaba que no se terminaba el asedio. El estrafalario portero poblano le sacaba un gran balón al Chapito y enseguida caía el segundo de la franja. Tabó se entraba sobre la raya y Mosquera empujaba el balón para marcar un autogol tristísimo. Los visitantes estaban desconcertados y no sabían cómo hacer valer su superioridad, pero Puebla les hizo el favor. Salas se barría de manera absolutamente ridícula sobre Barreiro y había penal. Viconis calentaba a Mena, que no iba a desperdiciar ese regalito, y marcaba el gol, para luego medio pelearse con el portero de Morado. Nico Viconis defendió con gallardía su meta en la segunda parte, pero su delantera se apagó y ya no volvieron a acercarse a la portería leonesa. Los de negro anotaron uno, pero en fuera de lugar, justo antes de que el portero poblano volviese a volar como un superhéroe. León perdía, pero ese gol de visitante le daba una sensación de victoria que iba a concretar en su casa. No tardaron mucho, ya que William Tecillo mandó un centro preciso a la llegada del, insisto, lateral Navarro, que cabeceó y marcó otro gol. Mena volvió a hacerse presente en el contrarremate a rechace de Viconis y así de fácil se moría el Puebla. Gigliotti se perdió una muy clara regresando del descanso y después Meneses cruzó demasiado su disparo. George Corral se barría de manera infantil y la franja aniquilaba sus poquísimas aspiraciones. A partir de entonces el León solo se dedicó a probar las manos de Viconis, pero ya no supo clavar más goles y con extrema tranquilidad llegaban a las semifinales. Chivas llegaba de eliminar a su archirrival con 3 extraordinarios goles del Chicote Calderón y se esperaba una buena pelea entre los dos equipos del Bajío. Joel Campbell daba una exhibición de fútbol champán y cedía a Navarro, que no se quedaba atrás y la ponía lejos del alcance de Gudiño para el primero de la eliminatoria. En una jugada extrañísima, Cota se abalanzaba sobre Antuna en un achique indigno de su experiencia y trayectoria, por lo que se señalaba el penal. JJ engañaba a su amigo Rodolfo y empataba el partido de ida. El arquero limpiaba su nombre con una correcta parada y luego el Chapo se estrellaba con Lalo Torres. Para no perder la costumbre, Sosa fallaba su cabezazo y en el contragolpe Antuna se equivocaba rotundamente al querer ganarle en velocidad a Fernando Navarro. Campbell seguía en fuego, pero no lograba meterla en la portería. Sosa se hacía bolas y luego exigían mano del Pollo Briseño. Chivas estuvo a unos centímetros de ganar el partido, pero Barreiro llegó a penitas para salvar su portería. En la última, Gudiño acrecentó su figura y en 2 tiempos rescató el empate para su equipo, que tendría que viajar a Guanajuato para intentar llegar a la final del fútbol mexicano. En un partido que no correspondió a las expectativas, el León vencía a las Chivas. El gol cayó al 18 con el pie derecho del costarricense Joel Campbell, que festejó así. Luego de eso, las Chivas batallaron y Cota tuvo una buena tajada, pero poco más en la primera parte. Tecillo pudo hacer el segundo, pero otra vez Gudiño respondía. Antuna desbordó por derecha y la mandó al poste en un intento de centro, y eso fue lo más peligroso del rebaño sagrado, que se murió de nada. El exportero del Porto de Portugal volvió a demostrar que tiene con qué ser titular en las Chivas, pero era irrelevante para la eliminatoria que devolvía a León a una definición por el título. Sus rivales serían los Pumas. Los de la UNAM habían pasado una eliminatoria relativamente tranquila contra Pachuca en cuartos de final, que definieron en el Hidalgo y luego solo fueron a defender en Ciudad Universitaria. Sin embargo, y para sorpresa del medio futbolístico, una planadora llamada Cruz Azul los hacía pedazos en los primeros minutos de la ida de las semifinales con 3 goles, para luego cerrar el marcador de 4-0 en tiempo de compensación. No obstante, en el cierre de la llave todos seríamos testigos de la remontada más grande de toda la historia de liguillas en el fútbol mexicano. Los cruzazulinos se apagaron por completo y los universitarios poco a poco se los fueron comiendo. Primero Dineno con un doblete al 4 y luego al 37, para que después Carlos González anotara el tercero un poco antes del descanso. Una máquina de la Cruz Azul sin alma ni espíritu deportivo se entregó y Juan Pablo Vigón hizo el gol del empate global a 1 minuto del final, ante la incomprensible parsimonia de Pablo Aguilar. El resultado ponía a los Pumas en el juego por el campeonato, pero fue tan bizarro que se ha especulado con un amaño del resultado, cosa que ha sido negada por los jugadores del equipo cementero.
Con tremendísima motivación llegaban los Pumas a la gran final, que como casi todo lo que pasó durante el torneo, por primera vez se jugaría un partido por el título sin afición en la tribuna, situación que no sería tan evidente en la televisión, claro. El himno nacional mexicano resonó en Ciudad Universitaria mientras una bandera digital ondeaba en la pantalla. Lilini saludó a su colega y González hizo lo propio con quien fuera su técnico en Necaxa. Talavera apuntaba a recuperarse para la final de ida, pero no lo logró, y fue Julio González el que portó el uniforme rosado. El Chapo Montes buscaba su sexto título, cuarto en primera división, mientras que el extraordinario Campbell le rezaba a su Dios. La cuenta regresiva marcaba el inicio del partido que definiría al gran campeón del fútbol mexicano. La primera de peligro llegó muy rápido después de una pared entre Iturbe y Dineno, donde el segundo la regresaba con un taco espectacular y luego el zurdísimo Iturbo no pudo definir de derecha. León intentó con un desborde de Mena, pero Meneses no alcanzó a empujarla. Esa misma jugada llevó a un rápido contraataque de González, que se durmió y acabó cometiendo falta. Después Rodríguez lanzó una diagonal que Campbell trató de rematar con una tijera descompuesta. Los directores técnicos juzgaban el partido con distintos semblantes, aunque el de Ambriz más misterioso por el tapabocas. Joel seguía presentándose en el área, aunque remataba en fuera de lugar. Al 22 los universitarios tuvieron otro contragolpe, pero Juan Dineno no supo qué hacer con la bola. El Chapito condujo la esférica por el medio del campo y al no ver compañeros disponibles sacó un izquierdazo que le botaba peligrosamente al portero y apenas la sacaba. Otra vez el ecuatoriano Mena hizo de las suyas por la banda y trazaba hacia el centro, pero el tico amagaba para la llegada de Jan Meneses, que por segunda vez en el juego le pegó bastante mal. La última del primer tiempo fue un torpedo que salió de la pata izquierda de Juan Iturbe, pero Cota sacó a relucir su experiencia acumulada. El vibrante partido se iba al descanso con los panzas verdes dominando, pero con Pumas respondiendo a la altura de las circunstancias. Ambriz tenía que sustituir a Joel Campbell por molestias físicas y entraba Gigliotti para que el León jugara con un punta natural. La primera de los Esmeraldas llegó después de un extraordinario esfuerzo de Montes que se entró en urgencia, aunque González achicó correctamente. A Iturbe se le acababa la potencia y se dolía de la parte posterior del muslo, por lo que Carlos Gutiérrez entraba a la cancha y luego demostraba lo que iba a hacer durante su participación. Mena insistía por su lado, pero no tiraba ni centraba. Luego Montes le filtraba a Gigliotti, pero este controlaba mal y acababa enterrándole la rodilla a González en el costado de la cabeza, acción que lo dejaba tumbado en el campo unos instantes. Después de su recuperación, Dineno volvía a poner un taquito de mago, pero Vigón no supo cómo definir. Nazareno señalaba una falta y Barreiro se encendía con el paraguayo González, con lo que ambos sudamericanos se llevaban la amarilla, cosa que más tarde le costaría al colombiano. El gol caería hasta el 72, luego de que el recién ingresado Avión Ramírez perdiera una pelota fácil en medio sector. Gutiérrez tomó la pelota y desbordó por la derecha para centrar a Carlos González. El calvo jugador hizo gala de su mejor arma y como si fuera un martillo clavó la pelota sobre el área chica y aniquiló la portería de Rodolfo Cota. Ramírez quería limpiar su nombre pero lanzaba un centro elevado. Montes avisaba que su escuadra no estaba acabada y empujaba el balón a la portería, mas estaba en posición adelantada. Otro soldado caído abandonaba lesionado y Lilini aplaudía a sus 11 hombres. Al 81, en una jugada intrascendente, Barreiro adelantaba su conducción y al tratar de recuperarla, le metió un pisotón a Iniestra, con lo que Jaime Stevens se ganaba la segunda amarilla y se iba a bañar temprano. No obstante, y a pesar de la adversidad, el Club León demostró por qué ha sido el mejor equipo de nuestro fútbol en los últimos años. Con el control de la pelota maniataron a los universitarios y el premio llegó junto con la redención de Ramírez. El Avión recorrió su banda y se libró fácilmente de Mozo para hacer un tiro centro que fue empujado con la punta del pie de Manuel Gigliotti, que festejaba el gol del empate entre lágrimas. El partido ya no dio para más y el empate dejaba servidas las tablas para que la final de vuelta cerrara con broche de oro. Sin embargo, la epicidad de los Pumas y la magia del León se ausentarían del Nou Camp. La imagen del trofeo lucía desangelada con las tribunas vacías en el fondo. La banda sinfónica y coro de la Secretaría de Marina tocaban el himno de la Liga MX y el de México también, mientras se reproducía un video inspirador con médicos como protagonistas.
Una bandera de nuestro país formada con drones enmarcaba el tradicional volado y por primera vez veríamos a una mujer arbitrar desde la banda en una final de vuelta. También serviría para despedirnos de Nacho González, el histórico defensa central número 35 del León, que nos hizo saber que se retiraría finalizando el campeonato. Pérez Durán señalaba el inicio. Montes mandaba un centro envenenado, pero solo agitaba la defensa. León exigía una mano, pero el árbitro era muy claro en su marcación. Apenas al minuto 9, Ángel Mena se resentía de una lesión y se lamentaba en la banda. Una vez que entró para probarse, cayó el gol de su escuadra. El jugador con el apodo más irónico de la final recibió un pase por la derecha y se deslizaba para patear la pelota, misma que le doblaba la muñeca a un Talavera que no había jugado ni un solo partido de la liguilla. Después del Puma Gigliotti, el partido se apagó. Se esfumó como un suspiro y muy poco pasó. Mena terminó por salir de cambio y González se barría para lograr la última gran acción defensiva de su no tan larga carrera como futbolista. Meneses se quitó a Mozo y probó de zurda, pero se fue para afuera. Lilini mandaba a Iturbe a la cancha antes del descanso, aunque poco o nada pudo hacer el ex de la Roma. Cota por poco se come un zapatazo de González y con eso finalizaba el primer tiempo. En los segundos 45 tampoco nos emocionaríamos de más. Talavera salía muy bien de su área y cortaba una escapada de Navarro. La banca universitaria estaba como ida y León jugaba muy a gusto. En un centro nos quedaríamos impactados luego del knockout de Johan Vázquez, quien caía fulminado después de un choque con Mosquera, aunque afortunadamente ninguno de los dos salió con consecuencias. El juego se cortó muchísimo y entre centros muy predecibles de los Pumas y faltas por todos lados, de pronto ya solo faltaban 10 para el final. Jairo Moreno entraba de cambio y solo un par de minutos después, Montes le filtraba de derecha el balón con ese toque fantástico que no dejó de regalar durante todo el torneo. El colombiano cumplió la profecía que escribió en el partido contra Pachuca y en una acción prácticamente idéntica metía el 2-0 que confirmaba el octavo título para el Club León. Pérez Durán pitaba y se acababa el Guardianes 2020. Todos los jugadores esmeraldas corrían a festejar el campeonato. Montes y González se ponían de acuerdo sobre quién tenía que recibir la copa, mientras se extrañaba el murmullo extasiado de una afición ausente. Enrique Bonilla entregaba medallas por última vez en su trayectoria como presidente de la Liga MX y Nacho Ambriz estaba orgulloso de por fin conseguir el ansiado título. Al final, los dos capitanes veteranos que acompañaron a la Fiera desde la Liga de Ascenso tomaban en sus manos el trofeo plateado y lo ofrecían al oscuro cielo del León, en un final muy feliz para los fanáticos panzas verdes. El equipo leonés demostraba que el buen fútbol puede conseguir estrellas para su escudo y que no solo el trabajo defensivo y el orden táctico dan resultados. Los románticos de la pelota agradecemos que el mejor de la liga y de los últimos años sea el ganador de este torneo corto, en un año futbolístico duro, amargo, doloroso, agudo y mordaz. Felicidades, León, por convertirte en una leyenda del fútbol mexicano. ¿Crees que la final de vuelta quedó a deber? ¿Te hubiera gustado ver a otro equipo campeón o te parece que León lo ganó con merecimiento? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y comparte. También te invitamos a suscribirte para más leyendas del fútbol mexicano.